Lucas capítulo 15, versículo 11, vamos a leer hasta el versículo 13 o hasta el 16. Vamos a leer ahí. Dice Lucas, estamos haciendo el estudio del hijo pródigo, o como llamamos, el hijo que desperdició todo, o el hijo que se alejó de Dios, o el hijo que regresa a su padre. Eso es el hijo pródigo. Lucas capítulo 15, versículo 11, tal vez usted hoy, y siempre pensamos que esta es una parábola para jóvenes, pero es para cualquiera de nosotros. Usted puede ser hoy el hijo pródigo, aquel que Dios le ha dado toda una bendición y usted lo ha desperdiciado. También puede ser su historia de vida. Dice, y el menor, dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Esta historia es una historia muy triste, pero una historia que nos deja muchas lecciones de vida. Y aquí simplemente es la historia de un hijo rebelde que toma una mala decisión. Y estábamos estudiando que este hijo toma una mala decisión, y la causa de esa mala decisión son 2 causas. ¿Por qué un joven? ¿Por qué uno como creyente? Porque puede ser aplicado para un no salvo como para un salvo. La parábola tiene esa capacidad de aplicación. Pero miremoslo desde el punto de vista personal, y miremos esto, que puede haber 2 causas por las cuales usted es un hijo pródigo. La primera causa que vimos el domingo, y simplemente como repaso, es que usted ha pensado más en los bienes terrenales que en Dios. Este joven dice claramente que pensó, dice, un día todas estas cosas serán mías. Pensó, y esas cosas que no tenían valor, en un momento dado, se convierten en un gran valor para él, los bienes. Entonces él dice, pensó y dijo, un día todas estas cosas serán mías. ¿Y qué toma? Toma una muy mala decisión. Entonces, en esta primera mala decisión de pensar en bienes, él no piensa en Dios. Y vimos en los versículos, en 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 10, dice claramente que el amor al dinero es la raíz de todos los males. No es el dinero en sí, aprendimos, el dinero es válido en la vida del creyente. Si usted gana el dinero honestamente y Dios se lo ha dado como bendición, sépalo usar en sabiduría, con temor y temblor. Yo decía el domingo pasado, si Dios pone el dinero, los bienes en su mano, tenga temor y temblor y dice, Señor, ¿qué quieres que hagamos con esto? ¿Cómo debo administrarlo? En bendición de familia, de la iglesia, del ministerio, de todo lo que el Señor ponga en su corazón. Pero aquí este joven pensó más en su bienestar económico, y vimos que el padre no tenía ninguna obligación de entregarle nada. ¿Por qué? Porque según la ley judía, él no había muerto. Solo se entregaba cuando el padre muriera. Pero este padre no optó por ley, sino por gracia. Y le entrega todo al hijo menor. Tenía que entregarles al mayor, pero actúa en doble gracia y le entrega al menor. De tal manera que este joven toma una muy mala decisión. Ahora, piensa solo ¿qué? En bienes, en dinero, como dicen algunos chicos, en la platica, ¿cierto? En los verdes, pero no pensó en Dios. Pensó que el dinero le daría seguridad, le daría felicidad, le daría amigos. Sí, le da amigos, pero temporales, de interés, no amistades profundas reales. Pensó que el dinero es la solución a sus problemas, pero tan equivocado. Y ustedes ven la historia, este joven dice que desperdició todo y al final no tenía nada. Lo curioso es que ustedes miran el versículo y nadie le daba nada. Si se dan cuenta al final, miren el versículo, y dice, pero nadie le daba. Yo me hago una pregunta: cuando usted tiene dinero y le da a muchos, ¿qué pasa? ¿Por qué a él no le dieron nada si él primero fue muy benefactor, fue muy buen amigo? Porque había un interés. ¿Cuál es? Dinero. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales, amigo? Como decía Jorge Villamil en su canción Oropel, amigo, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Principio
de la actual filosofía. Y eso es una realidad, aquí está palpable. Entonces este joven mira y dice, nada que hacer, perdió todo. Pero no fue el único. Quiero que vayan al libro de Eclesiastés, por favor. Libro de Eclesiastés, hay una gran enseñanza y hay alguien que es muy rico y que también halla en estos bienes que eran vacíos, piensa y reflexiona de una forma muy interesante. Hablemos de quién, Salomón. Pregunto, ¿Salomón era rico? Muy rico, demasiado. Y aquí en el libro de Eclesiastés, vamos allí, este joven, Salomón, hace una reflexión acerca del dinero también. Ahora, no es el único que encuentra que el dinero tiene un valor en su vida. Vemos que el hijo pródigo pensó eso, pero Salomón nos lleva y nos aterriza en una realidad. Salomón tenía mucho dinero. Mire lo que dice Eclesiastés capítulo 5, versículo 10. El que ama el dinero, wow, no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es ¿qué? Vanidad. El que prácticamente lo que está diciendo aquí Salomón es que el que busca solamente dinero no trae satisfacción. Ahora, no estoy diciendo, algunos codean a la mamá, sí, mamá, no hay que trabajar, déjame en casa como bombril. No, eso no está diciendo el versículo, está diciendo el que ama, el que dice mi prioridad es ganar dinero. Chicos que me escuchan, si Dios les ha dado la bendición de una profesión, cuidado con decir, con esto me voy a hacer rico. No, eso no es el mensaje que Dios quiere en tu vida. Si Dios te ha dado una bendición académica, intelectual, ha permitido que estudies en la mejor universidad, es porque Dios tiene un propósito: usarte en esta sociedad, bendecir a la sociedad, dar al que no tiene, repartir, bendecir a otros. Pero si tú amas al dinero, ¿sabes lo que dice Salomón? Eso no trae ¿qué? Satisfacción. Al final vas a estar solo. ¿Con mucho dinero? Tal vez, pero vas a estar ¿qué? Solo, porque no vas a saber quién realmente te ama, porque no sabes cuánto necesitan de ti. Entonces Salomón nos aterriza, y Salomón es otro joven que habla que no fue el único que halló que las cosas del mundo, el dinero era vacío. Salomón también entendió esto. Miren otro versículo, capítulo 2, versículo 1 y 2. Salomón también sacó esa conclusión. Ahora, Salomón tuvo mucho dinero, pero él saca estas conclusiones diciendo, mire, él también halló que en estas cosas vacías ahora no eran importantes, estas cosas no eran importantes, estas cosas vacías. Y dice el versículo, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes, mas he aquí esto también es ¿qué? Vanidad. Versículo 2, a la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Nuevamente nos está diciendo claramente aquí en estos versículos, está diciendo que el placer te deja vacío. Eso es lo que está diciendo Salomón aquí perfectamente. El placer te deja vacío, es momentáneo. ¿Recuerdan? Este joven dijo, voy a pedir mis cosas y me voy, ¿y voy a qué? Y fue un placer ¿qué? Momentáneo. ¿Le duró? No. La historia dice que lo perdió ¿qué? Todo. ¿Y terminó en dónde? En una porquería. Ahora miren el siguiente versículo, ahí en versículo 4, versículo 4 del capítulo 2. Engrandecí mis obras, edifiqué para mi casa, planté para mi viña. Versículo 8. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice cántaros y cantoras de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Miren lo que está diciendo aquí. Salomón dice que las riquezas no duran, que él pudo hacer todo eso. Esto es verdad, Salomón logró hacer todo esto. Fue compositor, fue inventor, fue un hombre sabio, tuvo mucho dinero, aún más sabía de biología, química, física. Era un hombre demasiado adelantado para su época. Dios le dio una bendición. Dios le dio una bendición. Y luego el versículo 11, miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos. Escúchelo, mis manos, fue su esfuerzo. ¿Dios lo permitió y lo bendijo? Sí. Pero luego dice, y el trabajo que tomé para hacerlas. Y aquí, ¿cuál es la conclusión? Todo era ¿qué?
todo era vanidad porque no me satisface. Es decir, lo tengo todo, inventé todo, pero no estoy feliz, no es satisfactorio. Y luego dice, todo era vanidad y aflicción de espíritu tú y sin provecho debajo del sol. Entonces uno se pregunta, fíjese que el dinero no lo es todo, fíjese que los bienes no lo es todo. Un hombre que fue rico, inteligente, sabio, admirado y seguido por muchos, al final dice, todo eso es ¿qué? Vanidad. Todo es vanidad y ¿qué? Y aflicción y dolor. Entre más se tiene, uno menos duerme. ¿Sí sabían? Claro. Entre más tiene, menos duerme, ¿cierto? Porque tiene que estar preocupado en muchas áreas de esos bienes. Por eso él dice, todo esto es ¿qué? Aflicción. Entonces, Salomón nos deja una gran enseñanza acá, que los placeres no dejan sino tristeza, no traen satisfacción completa. El dinero no es la solución. Ahora miren lo siguiente, Lucas capítulo 18. Encontremos otro joven, otra historia, otro que encuentra 18. Otro joven que encuentra o halló que en estas cosas vacías era tristeza. Lucas capítulo 18, versículo 18. Vayan conmigo. Y un hombre principal le preguntó diciendo, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, solo Dios. ¿Quién le está hablando? El joven rico. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a padre y a tu madre. Y él dijo, todo esto lo he guardado desde mi ¿qué? Juventud, muy legalista, ¿no? Muy pegado a la ley. Pero el Señor va más allá y mira lo que dice acá. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa. ¿Cómo así? Pero si estoy pegado a la ley, creo que soy un joven justo y bueno. Pero el Señor que conoce nuestro corazón y sabe las intenciones de nuestro corazón le dice lo siguiente. Mire lo que le dice, aún te falta una cosa, versículo 22, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y ¿qué? Sígueme. ¡Wow! Le puso las tildes exactas donde tenía que ser y le dijo, bueno, vende todo, dalo a los pobres y sígueme. ¿Quieres la vida eterna? Bueno, esa es la vida eterna. Y mire lo que contesta el joven. Entonces él oyendo esto se puso feliz, diciendo, he encontrado la respuesta a mi vida. Ahora lo que tengo no me daba satisfacción, pero ahora he encontrado al maestro y me encuentro feliz, camino a la vida eterna, y estas cosas ya no me atan, ya no me quitan el sueño, no me preocupan porque sigo a Cristo. ¿Qué dijo el joven? ¿Por qué se puso triste? Porque tenía que. Lo dice el versículo, mire lo que dice. Entonces oyendo esto se puso porque era muy rico. Esta es la historia de otro joven, el pródigo, Salomón y el joven rico coinciden en tres cosas, que pensaron más a veces en los bienes que en Dios. Y cuando uno pasa eso, su vida es triste, desolada y escúcheme bien, muy pobre. Porque emocional y espiritualmente usted ha perdido todo si no tiene a Cristo. Si usted tiene a Cristo, emocionalmente vive en paz, vive en gozo. Y si usted conoce a Cristo, camina una vida eterna maravillosa. ¿Cuánto vale la vida eterna? Inapreciable, incalculable. ¿Cuánto vale un carro o una casa? Tiene un precio, pero la vida eterna no. Entonces, miren cómo llegamos a este punto de estos dos jóvenes que nos dejan una lección maravillosa. Ahora, miren, volvamos a Lucas capítulo 11, por favor. Capítulo 11 nuevamente, capítulo 15, discúlpeme, volvamos a la historia nuevamente para ubicarnos allí. Entonces, terminamos esta primera causa, que este joven había pensado más en los bienes que en Dios. Y los bienes no dejan satisfacción, sino aflicción, y cuando uno tiene demasiado, piensa poco en Dios. ¿Sí lo sabía? Dios ya no es importante, Dios no hace parte de su vida ni de sus planes,
por este joven se fue muy triste. Cuando dice que se fue, fue que se fue triste. No logró la vida eterna. Ahora, miremos entonces Mateo capítulo 6, perdóneme, volvamos atrás, Mateo capítulo 6. Cerremos aquí la primera parte de este primer pensamiento de este joven. Mateo capítulo 6, y muchos de ustedes pueden decirle a Dios hoy: Dios, dame mi parte, yo me voy a hacer mi vida, voy a hacer lo que yo quiera, y tal vez usted hasta deseche la Biblia y diga: yo no quiero a Cristo en mi vida. Pero mire lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6, versículo 21. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también, ¿qué? Vuestro corazón. ¿Dónde está su tesoro hoy? ¿Está en esta cruz? Espero que sí. Porque donde está su tesoro, allí está, ¿qué? Su corazón. Este joven pródigo había pensado más en los bienes, en las riquezas, que en Dios. Y cuando usted piensa más en las riquezas, usted es pobre, miserable en esta vida. Las riquezas nunca le darán satisfacción, sino aflicción. Solamente darán bendición cuando usted la use bajo la sabiduría de Dios. Amén. Ahora miremos la segunda causa de esta mañana. Vamos a la segunda causa. Este joven había pensado más en los bienes que pensar en Dios, pero la segunda, ahora este joven pensó más en la carne que pensar en su futuro. ¿Piensa más en qué? En satisfacción. Volvamos al versículo 13 de Lucas. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí ¿qué? Desperdició sus bienes viviendo ¿qué? Perdidamente. El versículo está diciendo claramente que este joven pensó más en ¿qué? En su carne. Quería ¿qué? Lo que dicen ahora los jóvenes: quiero libertad, ¿cierto? Quiero vivir con libertad. Yo no quiero estar más en mi casa, no quiero tener reglas, horarios, no quiero tener propósitos, quiero vivir mi vida. Y este joven dice: voy a vivir mi vida. Bueno, hay una gran diferencia entre libertad y libertinaje. La libertad es hacer lo que tú quieras en forma sabia y prudente. El libertinaje es que haces todo lo que quieres, pero en forma torpe y tonta. Hay una gran diferencia entre libertad y libertinaje. Y este joven simplemente dijo: quiero vivir mi vida, quiero hacerlo como de la forma en que yo quiero, no de otra manera. Y mira el versículo 13 que me llama la atención al final. Y allí que desperdició. ¿Qué significa desperdiciar? Eso es robarle a Dios. Recuerde, escuche, que ese dinero era de él. No. ¿De quién era? Del Padre. Y el Padre se lo da en gracia, pero este joven lo que hace es que desperdiciarlo. ¿Por qué? Malaquías capítulo 3, ustedes saben, versículo 8, hace una pregunta a Malaquías: ¿el hombre robará a Dios? Y los judíos decían: ¿pero en qué te hemos robado? Dice Dios: en vuestros diezmos y ofrendas. Pero vayamos un poquito más allá. Cuando aquí dice que desperdició, significa claramente que le robó a Dios. ¿Por qué? Porque Dios confió en él las riquezas y él las que desperdició. ¿Eso es robar? Claro, porque traicionó la confianza de Dios que había depositado en sus manos. Y este joven entonces comienza a cometer pecados profundos. Ya ahora, aparte de todas las malas decisiones y su rebeldía, ahora es un ladrón. ¿Le está robando a quién? A Dios. Ha desperdiciado absolutamente todo. Ahora, este joven dice que se quiere ir a un país lejano, lejos de su padre. Significa que no quiere ningún tipo de supervisión. No quiero que nadie me diga a qué horas levantarme, a qué hora acostarme, cuáles son mis amistades, qué debo hacer en mi casa, qué no debo hacer. Hoy en día, los padres tienen gran temor de poner límites, tiempos y movimientos a sus hijos. Si no lo hacemos, el corazón de nuestros hijos es un corazón rebelde por naturaleza, de independencia, de no seguir a Dios y amar a Dios. Pablo dice en el libro de Romanos que nadie que busca a Dios, nadie por iniciativa lo busca, porque siempre nuestro deseo es buscar ¿qué? La carne, buscar nuestros deseos. Este joven, a pesar de que estaba
en ese ambiente tan hermoso, tenía un padre maravilloso, un hermano de pronto mayor, un poquito mucho más fuerte, pero este joven cambia su vida maravillosa por algarrobas, por comida de cerdos. Jóvenes, si usted está en un lugar que es de bendición, no sea torpe o tonto o ignorante en dejar lo que Dios le ha dado en sus manos. No lo desperdicie, no permita que Satanás le lleve a un lugar diferente. Y mire lo que dice acá, que se quiso ir a un país lejano para que nadie lo moleste. ¿Sabe que Dios se ríe de eso? Y Dios mira y dice, pero ¿te quieres ir de la casa? Tienes los 3 golpes, ¿cierto? Gratis. Cuando entras al baño y no hay jabón, no hay jabón. ¿Y la mamita qué hace? Mi amor. Y él saca la mano allá, gracias mami. Y ahí está el jabón. Más allá alguno dice, se acabó el papel. Entonces corre alguien allá a auxiliarlo y le tira el papel. Y llegan estas cosas en la vida y uno dice, bueno, y ahora dicen, me quiero ir, quiero hacer mi vida. ¿Sabe que Dios se ríe y dice, qué tontería? Estás en la casa de tu padre, donde tu padre es el administrador, tienes todo. Si tú quieres algo te lo dan, si quieres un heladito te lo dan. Pero ahora entra, el problema es mi corazón, ¿qué? Rebelde. Mire lo que dice Salmos capítulo 2. Y yo digo que Dios se ríe porque dice, qué tontería, qué falta de entendimiento cuando nosotros queremos cambiar la gloria de Dios por algarrobas. Queremos cambiar a nuestro Padre Celestial, proveedor, por algarrobas. Y miren lo que dice el Salmo capítulo 2, versículo 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ¿qué? Ya no más casa, no más papá, mamá, órdenes, aún más, yo digo, las normas de casa son viables, no estamos hablando de algo draconiano y por allá todos raros, y no, son normas tan básicas para convivir y vivir y hacer de nuestras vidas útiles, de bendición y de ánimo. Pero mire lo que dice el versículo, rompamos sus ligados y echemos de nosotros ¿qué? Sus cuerdas. ¿Sabe qué está diciendo el salmista? No quiero reglas, está diciendo ahí, quitemos toda norma de Dios. El joven está diciendo, no quiero Biblia, saquemos la Biblia de acá, no la quiero en mi vida, y no quiero a mi papá, a mi mamá, creo que soy suficientemente autosuficiente para vivir mi vida. ¿Y sabe lo que hace Dios? Versículo 4, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará ¿de qué? No hay peor tontería que cambiar la gloria de Dios por algarrobas. Y Dios se ríe, qué tontería, ¿qué están haciendo? Y Dios se ríe de esto y dice en una sonrisa un poco burlona en ese sentido, es como el contexto diciendo, pero ¿qué pasa aquí? ¿Dónde está tu cerebro? ¿Dónde está tu capacidad académica, intelectual? No dice que ya hiciste un posgrado y tienes un magíster y tienes además una especialización y además tienes esto y aquello, pero ¿por qué tomas decisiones tan equivocadas en tu vida? Hay algo bien interesante, hago un pequeño, cuando Salomón le preguntan que el saber mucho para que si es bueno, ahí en Eclesiastés léalo, y me llamó mucho la atención, no es pero lo tengo aquí bien a mi mente, y dice lo siguiente, Salomón dice, el mucho estudio trae aflicción. Entonces los muchachos dicen, sí mamá, no me voy a inscribir a la universidad este semestre, porque el mucho estudio trae aflicción, y yo mamita no quiero que llores, o papito. No está diciendo eso el versículo está diciendo lo siguiente, cuando usted persigue saber y saber y saber y no saber nada de más, ahí está el problema. ¿Qué estás haciendo? Te espero en la iglesia en la reunión de jóvenes, estoy estudiando. Domingo estoy estudiando. Pero ya terminaste, sí, no, es que ahora voy a empezar esto y ahora esto y esto, amén. Pero Salomón, que lo sabía todo, dijo, ¿sabe qué? Al final encontré que eso era vanidad y aflicción de la carne. No es malo estudiar, no es malo progresar, pero cuidado cuando eso se te convierte en una obsesión. Y esa obsesión te lleva a olvidar familia, Dios, iglesia, y simplemente te involucras tan profundo en eso
que olvidas que hay un Dios creador, sustentador, y que donde tú estás es porque Dios lo ha hecho. Eso trae aflicción y dolor en el corazón. Y vuelvo y digo, pónganlo en el contexto. Y este joven estaba en eso. Voy a hacer mis cosas, pero hay que hacerlo como Dios quiere. Ahora miren el siguiente versículo, vamos a ver ahí. Este joven pensó que todos sus problemas se iban a resolver si cambiaba de ambiente, si se iba a otro lugar. Y dijo, bueno, yo me voy de mi casa y seguramente voy a estar mucho mejor, un nuevo ambiente, y allí voy a desarrollar el libre desarrollo de la personalidad. Ahora los libros filosóficos y toda esta parte de literatura psicológica nos dicen lo siguiente: tú puedes, tú eres capaz, busca en tu interior todo el yo que tienes potencializado para vivir en una forma extraordinaria, exitosa y lograr todo lo que tú quieres. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, punto. Pero ahora los chicos, esa venta filosófica, le están diciendo: vete de casa, nada de reglas, crea un nuevo ambiente, crea tus reglas, crea tus cosas. Y eso trae ¿qué? Aflicción de la carne, eso trae dolor, eso es vanidad de vanidades, todo es vanidad al final de la vida, porque tú terminas al final comiendo ¿qué? Algarrobas. Y esa es la historia que nos deja. Entonces vemos aquí que lo terrenal se acaba, pero lo espiritual es eterno, mis queridos hermanos. Todo lo terrenal se va a acabar, pero lo espiritual es eterno. Vamos a ver este joven en qué cosas de la carne se metió. Vamos a ver esta mañana, aquí rápidamente. Muy bien, dice así. Vamos a donde el apóstol Pablo nos lleva a esto. Este joven pensó en la carne, recuerde, se entró a un lugar y se va y dijo, desperdició todo lo desperdició en placeres carnales. Aquí no dice que el joven invirtió en la bolsa, que compró algunas casas, invirtió en finca raíz, que compró 3 camellos, 3 vacas, 2 burros y 1 oveja. Ahí no dice que el joven fue sabio, inteligente, y que cuando volvió a casa le dijo, papá, me diste $20,000 o 20,000 millones o 20 millones, te traigo 40. Wow, mira papá, porque yo me fui a esto y a esto y a esto. Ahí no dice eso, dice que lo desperdició. ¿Sabe qué es desperdiciar? Cuando usa la palabra desperdiciar es, lo busqué en significado, es botarlo por el sifón. ¿Entiende eso? Es botarlo pero ¿cómo vas a botar ese billete por el sifón? Pero lo hizo, botó absolutamente todo. Vamos a ir donde el apóstol Pablo, y Pablo nos enseña algo aquí acerca de la carne y lo que este joven vivió y que nosotros tenemos que estar muy, muy atentos. Miren al libro de Efesios, rápidamente vamos a revisar ahí en el libro de Efesios. Pablo nos lleva a entender qué son la carne. Recuerde que la segunda causa, estamos hablando que este joven pensó más en la carne, recuerde, que en su futuro. Ahora, paréntesis, ¿con esa herencia el joven pudo haber asegurado un buen futuro? Sí, claro. Si hubiera sido inteligente, inversionante, rodearse de buenos amigos y no desperdiciar todo, seguramente hubiera hecho un buen futuro. Pero este joven, ¿qué dijo? Lo desperdició todo. Significa que pensó más en sus placeres, en el hoy, que en el futuro. Jóvenes y todos los hermanos y hermanas amados que me escuchan, hay que pensar en Dios antes que en los bienes. Hay que pensar en el futuro de la vida eterna más que en mis placeres. Miren lo que dice Pablo ahí en Efesios capítulo 2, vamos conmigo, y vamos a aprender lo que dice Pablo acerca de la carne. ¿Qué es la carne? Bueno, la carne no es lo que algunos piensan, carne a la llanera o un churrasquito, no es eso. Cuando habla de la carne son esas pasiones en nuestra naturaleza vieja. Mire, Efesios capítulo 2, versículo 3, versículo 1. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados, enemigos de Dios, y en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Punto. Cuando yo leí este versículo y tengo aquí mi apunte, ¿sabe quién acompañó a este joven desde la casa hasta la posilga? Satanás. Fue el único amigo que se quedó al lado. Digo amigo en sentido figurado, ¿no?
porque es nuestro enemigo. Pero Él es el príncipe, Él es el que lo llevó hasta ese desafortunio de su vida. Y sigamos, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos ¿de qué? De nuestra carne. Es decir, nosotros éramos como el hijo pródigo. Algunos se sientan acá, ese hijo pródigo, no, qué muchacho tan, qué tonto, qué tontería. ¿Sabe que la Biblia está diciendo que usted y yo éramos también igual que el hijo pródigo? ¿Vivíamos en qué? En la carne. Pensábamos más en nuestros placeres que en el futuro. Pablo está diciendo, no te salgas del hijo pródigo, porque a veces pensamos, esa historia es para los jóvenes, y entonces la persona adulta está ahí, me da cuenta que le dicen al final, ¿no? No, Pablo está diciendo, todos somos ¿qué? Hijos pródigos, vivimos en nuestra carne, y luego dice, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora, mire el versículo, pase al capítulo 5, adelante un poquito. Versículo 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda de sacrificio en Dios, olor a fragante. Pablo está diciendo, debemos andar ahora ¿qué? En amor. Pero mire el versículo 8, porque en otro tiempo éramos ¿qué? Tinieblas, carne, mas ahora sois ¿qué? Luz en el Señor, andad como hijos de luz, dice claramente el versículo. Ahora, Pablo nos está diciendo, nosotros tenemos la tendencia a vivir en la carne, esa es nuestra naturaleza, esa es la forma, pero Cristo pagó eso y nos rescató de esa vieja manera de vivir. Ya no hay disculpa, pastor, pero es que la carne, usted sabe que la carne es débil. Sí, yo tengo carne muy débil, entonces, y ahí voy, pastor, y Pablo está diciendo, sí, éramos eso, pero ahora tenemos que andar en ¿qué? En luz. Claro que sí, hay una gran diferencia porque ya no andamos solos, tenemos el ¿qué? El poder del Espíritu Santo viviendo en nosotros. Ahora, vayamos un poquito más adelante, cuando Pablo dice lo siguiente, vayan conmigo, versículo 15, perdónenme, ahí, adelántese. Mirad pues con diligencia cómo que andéis, ok, no como necios, sino como que sabios. Pensemos, por favor, hoy no en nuestros placeres, sino en nuestro futuro. Caminemos como sabios, buscando una eternidad segura, viviendo en una santidad. Pablo está diciendo aquí claramente, cuidado con este momento de la carne. Sí, éramos eso, pero la carne ya no nos domina, la carne ya no está en esa manera. Sí, vivimos con la carne, tenemos una lucha entre el espíritu y la carne, pero ya no prevalece porque el Espíritu Santo nos da ¿qué? Poder. Esa es la gran diferencia. Ahora, vayamos a Gálatas capítulo 5. Entremos en materia y Pablo nos lleva un poquito más. Aquí simplemente nos dijo que esta es la carne que nos domina, pero en Gálatas, vayan conmigo, Gálatas capítulo, me voy un poquito atrás, capítulo 5, mire lo que dice, versículo 16. Versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y ¿qué? No satisfagáis los deseos de la carne. Ese andar es una orden y andamos en el Espíritu por el poder del Señor. Pero mire lo que dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. ¿Esa es la lucha que sufrió el hijo pródigo en casa? Sí, esa fue la lucha. Bueno, me voy, no me voy, me quedo, no me quedo, pido, no pido. Pero ¿quién triunfó? La carne. Y se fue, se independizó, se puso en actitud rebelde, pidió lo que no le correspondía y lo desperdició ¿qué? Todo, por una necedad absoluta. Y luego dice, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis ¿qué? Bajo la ley del pecado. El Espíritu Santo, cuando está en nosotros, nos da ese poder de avanzar, de poder triunfar sobre la carne. Este joven no tenía eso, por eso sucumbió. Salió de su padre y simplemente negó tener al corazón y tener a Dios en su corazón. Ahora sigamos diciendo, pero si, versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne. Aquí va el listado, y eso es lo que quiero llegar. ¿Cuál es ese listado que nos dice acá? Dice, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría,
hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Me cansé. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Es como si usted le pusiera ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Pablo nos lleva a decir, hermano, este es el listado que nos atormenta y nos persigue. Pero no nos debemos dejar dominar del pecado. Claro, tenemos ese pecado que está ahí al frente de nosotros, esa carne que nos combate, pero lo más hermoso es que tenemos el poder del Espíritu Santo para vencer y no terminar comiendo algarrobas. Ahora, mire, sigamos el versículo. Y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practicar significa que usted lo hace en forma rutinaria, escúchelo bien, intencional, consciente, y lo hace de una forma, digamos, en el sentido satisfactoria, lo goza. Eso es lo que está diciendo Pablo. Tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ya viene una pregunta, ¿el hijo pródigo era salvo? Bueno, practicó todas estas cosas, dice que no. Hay una gran duda ahí, ¿no? Pero por eso este joven al final vamos a ver qué tuvo que hacer. Tuvo que hacer algo, porque pensó más en sus placeres que en su futuro. Y ahí estaba este joven. Muy bien, sigamos entonces mirando aquí con el apóstol Pablo, Romanos capítulo 8. ¿Qué más habla de la carne en Romanos capítulo 8? Romanos capítulo 8, alcanzamos esta mañana. 3 versículos claves. Porque si usted el día de hoy piensa más en la carne que en su futuro, piensa más en su carne, en su satisfacción que en la vida eterna, usted está perdido. Usted está perdido. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de ¿qué? Pero los que son del Espíritu en las cosas de ¿qué? Bueno, muy bien. Entonces, fíjense cómo Pablo difiere y separa bien los que piensan en ¿qué? En la carne. Este hijo pródigo, ¿qué dijo? Voy a ¿qué? A hacer mi vida. Eso es pensar en ¿qué? En la carne. Pero los que piensan ¿qué? En el Espíritu, ¿qué dice? En estas cosas tiene bendición. Mire el versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿El hijo pródigo agradó a Dios o al padre en la parábola? No. Si usted vive en la carne, no agrada a Dios. Y eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Pablo está diciendo y está diciendo contundente, no es una disculpa, el creyente debe tener una lucha, pero esa lucha no está solo, sino en el poder del Espíritu para vencer cada tentación. Pablo nos dice que cada tentación tiene una puerta de salida. Lo que pasa es que nosotros botamos las llaves y no las no, las refundí, pero se perdió, entonces pues la puerta se queda ¿qué? Cerrada. Pablo dice, cada tentación tiene una puerta de salida y no hay ninguna tentación tipo Superman. No es que me pusieron kriptonita o pastor y quedé a merced de esa mujer o de ese muchacho o de ese licor o de ese... No, me pusieron kriptonita y quedé. No hay ninguna tentación sobrehumana, dice Pablo. Toda puede ser vencida, absolutamente todas. Lo que pasa es que usted no quiere buscar el poder del Espíritu Santo en su vida. Si usted busca el poder del Espíritu Santo, logrará vencerlo, absolutamente seguro, porque la Biblia lo dice. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y mira el versículo siguiente, el versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis, escúchelo, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras, ¿qué? Viviréis. Este joven dice, porque si vives conforme a la carne moriréis. ¿Recuerdan? Él estaba en la porqueriza comiendo algarrobas. Estaba a punto de ¿qué? De morir. Porque estaba viviendo ¿en qué? En la carne.
La parábola es muy linda en eso, nos deja perfectamente el escenario. El muchacho ya, nadie le daba nada, ¿no? Ninguno de sus amigos de farra estaba ahí. Ninguno de que lo abrazó le dijo, yo te quiero hasta el final. Eso no es cierto. Ninguno estaba ahí. Este joven estaba ya muriendo de hambre porque, escuche bien, nadie le daba nada. El versículo, si usted lo lee, dice, él quería comer algarroba, no que estaba comiendo. ¿Lo lee? Deseaba, pero no estaba comiendo, porque el dueño le dijo, primero el marrano que usted. Si el marrano deja algo, se lo come, pero el marrano no dejó ¿qué? Nada, porque un marrano nunca deja nada. Se ríe ya. Entonces la pregunta es, ¿él deseaba? ¿Significa que estaba muriendo de hambre? Sí. Físicamente y literalmente, sí. Porque había pensado más en los deseos de la carne que en su futuro. Si este muchacho hubiera pensado en su futuro, ¿tendría para comer ese día? Claro. Si hubiera invertido el dinero, si hubiera hecho un buen negocio, si hubiera rodeado de buenos amigos, si hubiera hecho una bendición en su ministerio, en su vida, seguramente no estaría solamente comiendo, sino dándole ¿a qué? A otros. Pero este joven cometió un pecado y pensó más en sus placeres, en su yo, que en su vida eterna. Y mire lo que termina el versículo. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué? Viviréis. Viviréis. Es el Espíritu que nos vivifica y nos da ese poder. Terminemos con dos versículos. Una advertencia, Eclesiastés capítulo 11. Una advertencia esta mañana. Dos versículos. Primero, una advertencia cuando pensamos más en los bienes que en Dios, que en la vida eterna. Eclesiastés capítulo 11, vayan conmigo. Primera advertencia, el hombre que lo sabía todo, humanamente, el hombre que lo tenía todo, humanamente en su momento, el hombre que era un rey sol, un hombre admirado, que todos de todas partes venían a buscar su sabiduría, un hombre que sabía de matemáticas, de física, sabía de biología, sabía de anatomía, sabía de botánica, era un hombre versado, nadie lo podía, como dice, corchar en nada. En su tiempo, su coeficiente intelectual, dicen algunos que era de 350 aproximadamente, algunos cálculos. Tenía tanto dinero que no hay nadie más rico en todo el mundo que haya tenido tanto dinero como Salomón. Y este hombre, mire lo que dice acá en Eclesiastés capítulo 11, versículo 9 y 10. Alégrate, joven. Esta es la advertencia. Escúchelo, esta es la advertencia en esta parábola. Alégrate, joven, en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Suena como, gózatela, pásala chévere, ¿cierto? Está diciendo algo así. Sí, dice, y anda en los caminos de tu corazón. Salomón está diciendo como carta abierta. Sí, dalo. Eres joven, disfruta la vida, ten nuevas emociones, lánzate por jumpy, ya haz lo que quieras y tranquilo. Pero mire lo que termina la advertencia, ahí voy. Y en la vista, dice, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. ¿Le suena andar en la carne? Total. Eso es pensar solo en la carne y no en la vida eterna o en el futuro. Y luego dice, pero sabe, advertencia. ¿Cuál es la advertencia? Pero sabe, no seas ignorante de lo que vas a escuchar esta mañana, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Es una advertencia real y va a suceder. Jóvenes, por favor, señoritas, damas, caballeros, amigos, disfrute la vida, pero Dios te va a juzgar con lo que hagas. Si vives en la carne, vas a morir, pero los que viven en el Espíritu vivirán. Tengan mucho cuidado en esta advertencia. El Señor, Salomón dice, sí, disfrútalo, tranquilo, pero Dios te va a juzgar cada movimiento de tu vida. Y me encanta la palabra, alégrate tu juventud y adolescentes. ¿Dónde están los adolescentes de mi iglesia? Pila, los tengo a ustedes, hoy tengo 10 adolescentes y los tengo aquí, pero marcándolos los tengo sobre marca. Cada domingo tengo que ir a exhortarlos. Y los hago con mucho amor, pero yo quiero que ellos disfruten la vida, pero que entiendan que Dios les va a juzgar sobre todas estas cosas. No quiero que se descarríen y terminen comiendo algarrobas.
deseando comer y morir espiritualmente, emocionalmente y hasta físicamente, morir de hambre, sometidos en un hospital psiquiátrico, en un sitio de rehabilitación, sin esperanza alguna, enflaquecidos en los huesos, con sus ojos apagados. Sobre todo esto nos juzgará el Señor. Y miren lo que dice el versículo 12:1. Sigue ahí la advertencia. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos ¿qué? Contentamiento. Dice, acuérdate de tu Creador. No dejes que la carne te domine. Comienza a pensar en la vida eterna. Acuérdate de tu Creador, porque al final de los años va a decir, todo esto que dice no sirvió de nada, no encuentro satisfacción. Y viene el versículo, ahí el versículo 12, capítulo 12, el desafío. ¿Cuál es el desafío de la parábola en este escenario? Capítulo 12 de Eclesiastés, versículo 13. Miren lo que escribe Salomón al final. Y quiero que ustedes, vuelvo a llevarlos al contexto en ese sentido. Versículo 12, era el versículo que les debía. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. Si es que es una amonestación, esto es un desafío. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es que fatiga de la carne. Lo dijo un hombre que lo sabía todo. Y él saca una conclusión, lo sé todo, pero al final como que si no sé nada de Dios, esto no sirve de nada. ¿Me entiende? Esa es la conclusión que saca Salomón. Salomón dice, pues conozco todo, bueno, conozco hasta el ciclo del agua, y él describió hasta el ciclo del agua, cosas que hasta Leonardo da Vinci lo conoció, lo hizo en la época del medioevo. Salomón ya lo describía y lo sabía que la tierra era redonda. ¿Sí sabía que Salomón ya sabía eso? Y lo descubrieron en 1492 el señor Cristóbal Colón, el genovés. Pero Salomón, y entonces al final dice, pero todo ese conocimiento al final es fatiga de la carne, ¿sí? Como que le dediqué todo ese ser a eso y el resto se murió. El resto quedó sin ser regado. Mi familia, mis hermanos, mi papá, mi mamá, mi iglesia, la obra misionera. ¿Dónde quedan todos esos proyectos de la eternidad? Podemos estudiar, sí, amén, amén por eso. Pero no permita que Satanás use el estudio para esclavizarte. Puede pasar eso. Y quiero que tengan eso en mente, un término medio, perfecto. Estudia pero ama a Dios, estudia pero ama a Dios, estudia pero sigue a Dios, estudia pero sirve a Dios. Es un término perfecto. Pero no deje que Satanás use algo muy loable y te lleve a comer algarrobas. ¿Puede pasar? Sí. Tengo aquí a mis chicos que los vi en bachillerato y ahora ya salieron de la universidad, ahora son profesionales. No digo nombres, pero ustedes saben, y me alegra tanto verlos involucrados en la obra. Y estudiaron fuerte, y trasnocharon, y hicieron sus trabajos, sus turnos. Pero no fue aflicción de la carne, fue de bendición, porque ahora eso es bendición para la obra. Terminemos esta mañana con el desafío. ¿Qué dice el desafío? Versículo 13 y 14. El fin de todo el discurso, de todo lo que hemos hablado. Oído es este. ¿Qué dice? Oído. En el ejército hay una palabra que se dice ¿qué? Oído la caja. Entonces, César, ¿dónde está? Que César prestó el Señor. Entonces apenas dicen oído la caja, ¿qué hacen los reclutas? Oído la caja. Eso, ahí está. Es decir, que lo que se va a decir es demasiado importante, no se distraiga, míreme a los ojos, porque su comandante va a decir algo que va a determinar los siguientes minutos o horas en su vida. Y dice, oído este, 2 puntos. Oído es este. Teme a Dios. Miren el orden. Y por eso este es el desafío. No dice estudia, no estoy diciendo con esto, pero no dice estudia primero, o pide tu herencia, o ve a buscar amigos, o consume, dé satisfacción de tu carne. Mire el mensaje al final. Teme a Dios y guarda sus
mandamientos. Porque, subraye eso, porque está dando la conclusión. ¿Y por qué está diciendo eso anterior? Porque esto es el todo de qué. Wow. Voy a irme a otro extremo. Tengo hermanos maravillosos que solo tienen la primaria, pero tienen a Cristo, lo tienen todo. Pastor, yo solo hice la primaria. Amén. ¿Y qué? No, pastor, yo no soy digno. ¿Cómo? ¿Qué? Digno. No, de servir, de hacer. Espera. ¿Y tú tienes a Cristo en tu corazón? Sí, lo tienes todo. Tú no necesitas el estudio para servir a Cristo, necesitas dar el corazón para servir a Cristo. No necesitas más. Y he enfrentado a hermanos que se sienten tristes. No, hermano. Yo voy a este versículo y me dice, porque esto es el todo del hombre. Tienes a Cristo, lo tienes ¿qué? Todo. No tengo un título universitario, no importa, es que eso se va a quedar aquí en el mundo. ¿Sí sabías? Todos esos cuadritos que tenemos enmarcados, que hasta caros salen. Todo eso cuando uno se vaya, ¿qué va a quedar? Solo. Mire, ¿sabe qué es lo más triste? Yo lo vi un día, tuve una experiencia. Falleció una persona muchos años atrás y aún más la familia. ¿Sabe qué hicieron con todas esas cositas? Cogieron y la tiraron a la basura y yo estaba ahí. Los cartones, no, es que eso ya para qué. Y la persona estaba ahí con un aparatico, se llama Doppler, y yo le dije, ¿qué va a hacer con eso? No, pues regalarlo, botarlo. Le dije, no, me lo regala. Y me lo regaló. Ese Doppler me acompaña hace 25 años. Y lo tengo ahí. Yo no sé cómo ha sobrevivido, pero ¿sabes qué veo ese Doppler? Me acuerdo del hombre que lo tuvo como médico. Pero cuando vi que partió y su familia, todo lo que hizo fue a la basura. Y pensé alguna vez, ¿será que conoció a Cristo? No lo sé, no lo conocí en vida, solo fui al remate de las cosas que estaban haciendo. Pero lo todo del hombre es que conocer a Dios. Versículo 14. Porque Dios traerá toda obra ¿a qué? A juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea ¿qué? Mala. Wow. ¿Lo entendió? Pensemos no hoy en la carne, sino en Cristo, en la eternidad. Recuerde que todo lo que hagamos, Cristo lo va a poner en una balanza y lo va a medir, va a entrar en juicio. Eso es un desafío que nos debe producir temor y temblor. No miedo, temor y temblor. Decir, Señor, es hora de que yo me ponga a cuentas contigo. Amado Padre, gracias damos, Señor, esta mañana. Permítenos, Señor, entender esta historia maravillosa que salió de tu corazón. La historia más tierna, Señor, que sé que contaste con lágrimas. Porque la historia de la humanidad es la historia mía, es la historia de muchas veces de mi familia. Sé que tu corazón se rompió al contar esta historia y al ver, Señor, cómo todo lo que nos has dado lo hemos desperdiciado de una forma fatua, insensata. Señor, permítenos hoy pensar no en lo que tenemos, sino en ti, Señor. Señor, permítenos no pensar en mis placeres, sino en ti, Señor. Porque si te tengo, lo tengo todo. Tengo tu mano protectora, tu mano de misericordia, tu mano de cuidado, tu mano de provisión, tu mano que no me suelta, tu mano está a mi derecha, a mi izquierda. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Señor, ¿qué más necesito si tú estás a mi lado? Solo permíteme caminar en santidad, en integridad y saber, Señor, permíteme que nunca esté en ese lugar comiendo algarrobas. Permíteme, Señor, comer a tu mesa con tu gracia y con tu amor. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios